Buenas tardes a todos, gracias por estar, por aceptar esta convocatoria en el mes de la mujer. Este es un ciclo dedicado para ellas, especialmente las mujeres que están en la ciencia. Hoy vamos a recibir a Cecilia Paula Gómez, que es licenciada en Ciencias Antropológicas y doctora en Ciencias Sociales. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET y desarrolla su labor en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. Además, es docente en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. La investigación que desarrolla analiza la relación entre la cosmovisión y la percepción del cielo entre las poblaciones indígenas que habitan el oeste y el centro del Chaco Central, sobre todo entre los grupos tobas del oeste formoseño. Por eso el tema que nos convoca en la fecha es el cielo y las mujeres, la perspectiva a partir de los tobas del oeste formoseño. Te damos la bienvenida, Cecilia, y gracias por estar y participar. Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme, así que para no andar perdiendo tiempo, vayamos directo al grano. Y Dale. Más que nada, bueno, como dijo ella, yo soy antropóloga, así que todo lo que les cuente ahora va a ser una visión del cielo que tiene que ver con poblaciones indígenas con las que vengo trabajando. Pero como también estamos trabajando sobre la mujer en la ciencia, la idea es también ver de qué se trata trabajar desde acá, ¿no? Voy a compartir pantalla, espero que ya se esté viendo. Si no se llega a ver, me avisan. Ahí está. Sí, ahí está bien. Bueno, bárbaro. Entonces, mi idea, inclusive para poner esta primera foto en la presentación, es porque uno cuando va a hacer trabajo de campo en comunidades aborígenes, o por lo menos lo que siento yo cuando estoy trabajando ahí, es que uno abre una ventana y empieza a ver y se empieza a comunicar, y empieza a ver inclusive el cielo tal como lo muestran ellos, pero siempre es como una perspectiva que uno tiene de toda una cantidad de cosas, ¿no? Y siempre casi como una fotografía de lo que uno le van contando y de lo que pasa, porque a medida que pasa el tiempo, las cosas por suerte siguen cambiando, inclusive en el cielo, ¿sí? Pero bueno, les quería contar también cómo es esto de las mujeres de la ciencia, tratar de ver cómo es esto de cómo llegué a trabajar en antropología. Yo cuando termino el secundario me interesaba mucho la historia, todo eso, pero entonces, ¿qué pasaba? No quería saber la historia de los grandes reyes y todo. A mí me interesaba trabajar sobre la historia de la gente común, de la gente en la que generalmente no se hacen biografías. Entonces es así que poco a poco surge el interés por la antropología y posteriormente específicamente por la etnografía, que es lo que realmente me apasiona. Después de hacer una cantidad de talleres de orientación vocacional, porque yo venía estudiando música, finalmente me decidí y me inscribí en la Facultad de Filosofía y Letras para hacer antropología. Pero bueno, no se podía nada más que estudiar, así que también había que trabajar. Trabajé de muchas cosas, además de estudiar, la carrera la hice mayormente de noche. Filosofía y Letras tiene esa cosa de en general contemplar, que muchos alumnos trabajan, o por lo menos cuando yo la hacía, eso estaba presente, así que muchas de las materias se podían cursar por la noche. Trabajé de lo que se les ocurra. Comidas rápidas, casas de comidas rápidas, librerías, en ventas, que la verdad no me iba muy bien, y sobre todo trabajos en oficina, que esos eran los más terribles porque suelen ser 9 horas de trabajo. Por eso la carrera me llevó un poco más de tiempo, pero bueno, trataba de no desanimarme y seguir y seguir y seguir. Una de las cosas que más me ayudó cuando estaba ya al final de la carrera es que me presenté a una beca del Rotary. Primero por el Club Villarolo Montecastro me eligieron, me presentaron y finalmente quedé como suplente, ahí, en la puerta, para ir a México. Y uno podía trabajar o podía ir a estudiar y ver y conocer intercambio de grupos de estudio sobre lo que uno hacía. Yo en ese momento estaba con música y también antropología. Eso para mí fue algo. Fui a México, pude ir finalmente, ¿qué pasó? Una de las chicas no pudo viajar, una chica que actualmente soy muy amiga de ella, y viajé yo. ¿Qué significó eso?
Bueno, México es un país maravilloso y por suerte pude ir en otras ocasiones por otros temas y ahí pude entrar al Museo de Antropología de México, ¿no? Fui 2 días y no lo terminé, no, es algo maravilloso y eso me dio un ímpetu impresionante porque como costaba terminar la carrera, aparte es con tesis, el trabajo, cumplir con todo, pero bueno, finalmente empecé a preparar mi tesis, rendí las últimas materias y bueno, y me atreví, aunque estaba en el límite de edad, porque como contaba en la charla anterior, la del jueves pasado Mariela, antiguamente el CONICET tenía límite de edad para el ingreso. Yo estaba en el límite de edad para entrar y bueno, uno a pesar de que a veces dice, no, pero no voy a poder, bueno, me presenté igual. Hice mi proyecto, todo, y finalmente me salió la beca doctoral. Eso fue maravilloso en muchos sentidos, porque fue, ahí claro, podía trabajar, podía estudiar todo el tiempo, yo sentí una responsabilidad enorme, porque me estaban bancando para que estudie, entonces era una responsabilidad enorme y bueno, uno trata de responder a eso, ¿no? Y entonces hice el doctorado en Ciencias Sociales, también en la Universidad de Buenos Aires. Pero esa beca fue, realmente para mí fue un antes y un después, la beca de CONICET. Y bueno, ahí hice el doctorado con la beca, sin necesidad de trabajar en oficina y con todo lo que eso significó. Desde ahí empecé a trabajar ya directamente con cuestiones más ligadas a la etnoastronomía, que ya cuando termine este breve raconto de dónde vengo para llegar a la investigación que les voy a contar, bueno, concluyo la beca doctoral, que durante toda la beca estuve haciendo trabajo de campo, etnografía, y a la vez todos los seminarios de doctorado, defiendo mi tesis, a los pocos meses quedo embarazada, la tesis me fue re bien, por suerte, estuvo todo muy, muy bonito, y bueno, quedé embarazada, entonces dije, bueno, voy a presentar a la beca postdoctoral, seguían los límites de edad. Entonces yo estaba, me acuerdo, con la panza ahí llenando todo, qué sé yo, estoy terminando de llenar el formulario, no lo podía terminar de llenar porque, claro, cuando ponía mi fecha de nacimiento, entonces no hubo más, no hubo más beca, y entonces, ¿qué es lo que pasó? No me desanimé, entonces, pero con mucho apoyo de la familia, fundamentalmente, porque sí, un poquito me puse triste, pero bueno, me apoyaron, seguí adelante, y entonces empecé a trabajar, a hacer investigación, digamos, de una forma, más que de forma independiente, en el sentido de que no había ninguna institución atrás mío que me estuviera pagando. Pero ¿qué pasaba? Distintos colegas me pusieron en distintos proyectos de investigación, antropólogos, astrónomos. En ese momento justo estaba la red de centros de investigación en astronomía cultural. Entonces ahí pude seguir trabajando, inclusive en ese momento traté de publiqué todo lo que pude, tenía todo el material de la tesis, tenía muchísimo trabajo de campo hecho, y ahí justo fue cuando gané el premio Susnik, que también fue en Paraguay, que salí en primer lugar, así que fue también todo un espaldarazo, porque después de quedarse sin beca y todo, tener ese aliciente fue como, bueno, está bien el trabajo que estás haciendo. Así que seguí adelante con estos proyectos y bueno, me seguía presentando a CONICET para ver si en algún momento podía ingresar como investigadora. Finalmente, cuando mi hijo estuvo 4 años, acá vivíamos con el sueldo de mi marido, yo tratando de hacer algunas cosas, y además siempre me apoyaron para que tratara de seguir publicando, investigando, inclusive yendo a trabajo de campo, inclusive recuerdo con mi nene de 1 año, la primera vez que tuve que dejarlo, y bueno, estamos vivos los dos. Se sobrevive y se puede seguir haciendo trabajo de campo, hay gente que lo lleva al campo, yo particularmente se quedaba con el papá y yo me iba a hacer trabajo de campo, y bueno, ingreso finalmente a CONICET y eso me permitió, fue una gran tranquilidad, una gran noticia, y nuevamente el compromiso de, bueno, hay que trabajar mucho, hay que, no sé, sentía que tenía que era un orgullo, qué sé yo, estaba muy contenta. Y entonces empecé a lo que me quiero abocar ahora,
que es el doctorado lo hice sobre etnoastronomía, específicamente astronomía cultural. ¿Pero qué es eso? Eso quiere decir que uno tiene que formarse en varios campos. Yo venía de la antropología. Mi visión del cielo era bastante, ¿cómo decirlo?, básica. Entonces durante el doctorado inclusive tuve que formarme. Entonces, tuve que ir acercarme a cursos de astronomía. En principio, uno de mis lugares de trabajo fue el planetario Galileo Galilei, donde ahí aprendí mucho. De hecho, algunas de las fotos que van a ver ahora me las pasaron colegas que trabajan ahí, que son amantes del cielo y de la astronomía, que tienen una pasión enorme. Y también aprendí mucho en el curso que se daba, que en ese momento era extracurricular, si no recuerdo mal, o era de extensión, en la Facultad de Ciencias Astronómicas de La Plata, que era sobre astronomía cultural específicamente. Y ahí fue muy importante, porque sobre todo la primera parte es la que me orientó muchísimo más con todo lo que tenía que ver con astronomía de posición, eso era muy fundamental para que durante mi doctorado, que es cuando empecé toda esta investigación, que es la que ahora prosigo, poder entender bien cómo era esta mecánica celeste, que después por ahí al trabajar con la visión que me daban los indígenas, tenía que desarmarla un poquito porque ellos por ahí me relataban otras cosas. Pero era muy necesario conocer amanecer helíaco de estrellas, una cantidad de cosas que para mí resultaron todo un trabajo nuevo, todo algo para aprender. Yo venía con todo el bagaje de la etnografía, todo el trabajo antropológico, ¿no? Pero bueno, lo interesante de ese curso es que hoy es materia y seminario, introducción a la astronomía cultural, y aún hoy se sigue desarrollando, y miren cómo son las cosas. Hoy soy profesor en ese curso que a mí me sirvió tanto para aprender y acercarme al cielo. Pero bueno, más allá de estas cosas tan personales, ¿y de qué se trata este trabajo? ¿Qué es la astronomía cultural? Más que nada, es un trabajo interdisciplinario, que en un punto también es complicado para las becas, inclusive para los proyectos de investigación, porque uno se mueve siempre en las fronteras de varias disciplinas. Siempre es muy valorada la interdisciplina, pero a la hora de presentarse es como que uno queda en una nebulosa, porque estás haciendo antropología, pero específicamente estás trabajando sobre el cielo, y estás trabajando sobre el cielo, y si te presentas astronomía, pero es absolutamente social la visión que tenés. Pero bueno, y además la formación lleva un poquito más de tiempo. Eso por ahí también es lo que hizo que uno quede un poquito a traspié de lo que antiguamente eran límites de edad. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que aprendíamos cuando estábamos trabajando sobre esa astronomía cultural, este estudio interdisciplinario? Yo vengo muy acostumbrada trabajando con astrónomos, y es fundamental el trabajo en equipo. Beni era astrónomo y antropólogo, y él decía esto que leen en la placa: dos colegas de distintos campos trabajando juntos. Bueno, él decía, porque es astrónomo, que si los astrónomos se quieren dedicar a la arqueoastronomía, él trabajaba, imagínense, en México, con todos los monumentos que hay, acá hay un montón de gente también que está trabajando en arqueoastronomía, pero bueno, también hay que tener la parte social. Pero bueno, a mí me faltaba todo lo que era la parte de cielo, que es lo que pude ir aprendiendo en la Facultad de Ciencias Astronómicas allá en La Plata, e inclusive con clases particulares que me han sacado dudas, Sixto Jiménez Benítez e inclusive Alejandro López, cuando tenía dudas así sobre el cielo. Entonces con ellos iba trabajando cosas muy específicas. Entonces, la astronomía cultural básicamente y a grandes rasgos se puede dividir también en arqueoastronomía, que es la gente que trabaja más con arqueólogos, que trabajan con restos materiales, que trabajan en todos lados. Acá en América es muy rico el trabajo que hay en arqueoastronomía. Yo específicamente me dedico a la etnoastronomía, donde hay muchos colegas de acá de Sudamérica, acá en Argentina y también en Brasil, trabajos muy, muy bonitos, y también astronomía popular. Pero como siempre, las fronteras entre cada una de estas ramas de la astronomía cultural es muy difusa, ¿no? Y mi acercamiento siempre fue desde la antropología, desde la ciencia social, por lo que
para mí fue fundamental para empezar el trabajo. La antropología y la etnografía para mí fue mi piedra sal, digamos. A partir de ahí fui armando todo. Pero también tuve que entrenarme con los movimientos aparentes del cielo y los objetos celestes, que era sobre lo que más me iban a hablar allá cuando estuviera específicamente. Yo trabajé con los tobas del oeste formoseño, allá más para el lado de Ingeniero Juárez, en la frontera con Salta, Paraguay, a orillas del Pilcomayo. Y ellos tienen muy claro el cielo, porque inclusive cuando yo iba, no solo que no había ruta desde las lomitas hasta donde yo iba, sino que tampoco había luz, tenían un motor. Entonces imagínense el cielo que yo podía ver todas las noches. Las primeras noches que fui ahí, trabajar con ellos cuando había luna, la luz de la luna, y entender lo que es que falte la luz de la luna, lo fundamental que era la noche, para mí por lo menos, pero fue todo un mundo distinto. Ellos tenían muy claro esos movimientos del cielo, y yo los tuve que aprender primero antes de llegar al campo, y después desaprender un poco lo que había aprendido, o moldearme a lo que ellos me decían en base a las lecturas que hacían del cielo. Pero también la población con la que yo trabajo son hablantes toba, o sea, lo primero que se le enseña a los niños cuando nacen es toba. Las mujeres sobre todo hablan mucho el idioma, por suerte se mantiene, es el habla cotidiana, es en idioma toba, y el español es algo que en general se aprendía en la escuela. Ahora cada vez desde más chiquitos los nenes aprenden español. En general yo tenía que hablar con los más ancianos, y que ya veremos cómo es la dinámica de investigación, y era el toba el idioma fundamental. Y el español, bueno, se defendían así como yo trataba de aprender de a poquito del toba, y me tienen una paciencia enorme, Pero bueno, pongo ahí más abajo la observación del cielo por cómo era mediada. Era mediada por lo que ellos me decían, porque yo quería entender qué era lo que ellos veían, pero a la vez tenía que saber cómo operaba el cielo para poder seguirlos, ¿no? Así que fue todo un aprendizaje, en todo sentido, antes de ir y cuando volví. Entonces el trabajo de campo fue intensísimo. Entonces tuve que entrenarme durante el doctorado, hacer los cursos de doctorado, entrenamiento en astronomía de posición y también en lingüística. Yo recuerdo haber hecho una pasantía allá en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas en Resistencia, con una lingüista, Marisa Chenzabela, que me ayudó muchísimo para trabajar las partes lingüísticas de mi tesis y de mi trabajo, porque claramente todo esto se hace, todo este conocimiento y todos los nombres que tienen los asterismos asterismos y objetos celestes que me iban diciendo, están muy relacionados y están, ¿cómo decirlo?, enlazados en la coherencia de su propio idioma. Y si uno los toma en la coherencia de su propio idioma, algunas cosas eran transparentes, pero había que llegar a eso. Entonces uno también tenía que entrenarse en el idioma. Entonces, el trabajo de Cecilia, sí. disculpa que te interrumpa. ¿Cuánto duró una campaña, más o menos? La primera que hice recuerdo que fue un mes. Ya ahí estaba de novia, pero sin hijos. Después hice algunas de menos tiempo, pero iba muy seguido. Por ahí hay veces que llegué a ir 15 días, pero iba muy seguido. Qué sé yo lo que trataba de hacer, que también es lo que le voy a decir más adelante, es ir, qué sé yo, la primera campaña, la primera de todas que hice allá entre los tobas fue en febrero. Un calor importante. Después de febrero, ponele en mayo, para tratar de abarcar todas las temporadas. Pero sí, en general, todos los años de beca he ido muchas veces al campo. Eso es mucho tiempo, porque da la sensación que necesitas mucho tiempo. Sí, de hecho, es muy loco porque uno cuando escribe, vos tenés que hacer, por ejemplo, un artículo para una revista. Es una cantidad de años tan grande, no por quejarse, sino por el trabajo que implica, ¿no? Yo me acuerdo ahora cuando veamos la palabra luna, cuando la tuve que trabajar y que la trabajaba con esta lingüista y que me ayudaba y buscábamos en
en los distintos, aparte había un solo, de los años 40, un solo vocabulario de los tobas con los que yo trabajo, que tiene un idioma muy distinto a los tobas que están más hacia el este de Formosa, y tratar de de dividir la palabra, ¿no? Morfema, morfema, para tratar de entender qué es eso. Uno ve esa palabra que uno la lee en un segundo, pero fueron horas de trabajo de campo y de escritorio, porque lo que tiene la etnografía es que uno va al campo, hace todo el trabajo de campo, está con la gente, no solo lo que dicen, sino también ver qué es lo que hacen, que a veces coincide y a veces no. Tratar de, no es pura entrevista, es estar ahí. Y eso, más después eso, llevarlo al escritorio y trabajar con eso, desde pasar las entrevistas y sobre todo hacer el diario de campo, ¿no? Eso lleva, y esa es la base de, entonces vos ves, de todo el trabajo que por ahí te ocupa, que aparte piden un límite, ponele 10 páginas. Y es un montón de tiempo, pero es muy gratificante. Y aparte uno hace amigos, ahora estábamos muy preocupados y ellos preocupados por mí para ver cómo estábamos con todo esto y no nos podemos ver. Yo no puedo ir, yo voy todos los años y este año pasado no pude ir. Así que ando con añoranza ya, pero bueno, ya iremos. Al que tengo que llevar ahora es a mi hijo. Vamos a ver cómo hacemos. No sé si te contesté. Sí, totalmente. Bueno. Bueno, como te decía, trataba de ir en distintos momentos del año. Estas fotos, las dos del sol, las saqué yo, que era un amanecer y un atardecer, tratar de entender por dónde salía y se ponía el sol. Entonces yo iba a distintos momentos del año para tratar de tener un panorama integral de cómo era el cielo, porque ustedes saben que el cielo va cambiando a medida, lo que se ve en el cielo en la misma hora va como cambiando. Entonces yo tenía que ver a qué le daban importancia, a qué no les daban importancia. Y era muy interesante cuando yo fui la primera vez en verano, me dijo, pero usted vino a ver el cielo ahora no se ve bien. Yo lo veía perfectamente, pero no, evidentemente no se veía bien. Y hay una anécdota que espero retomar al final, que tiene que ver con las Pléyades, con que si estaba o no estaban las Pléyades, que en realidad para ellos se llaman Dapichí, pero bueno, entonces entender cómo ven ellos. Ellos me decían, no, ustedes tienen que venir en invierno, en Acabiagá, ahí el cielo está más cerca, ahí se puede ver. Cuando hay más frío, ahí se ve mejor el cielo. Entonces uno va llegando a todas esas definiciones, ¿no? Y bueno, como les decía, todo este preámbulo para tratar de mostrarles, como les decía, todas las distintas, la distinta formación que tuve que tener, pero para llegar específicamente al trabajo de campo. Yo me voy formando a medida que voy yendo al campo. Entonces es una cosa continua. A veces iba a Resistencia, de Resistencia iba a Formosa, ahí hacía la pasantía en lingüística, después estaba en el planetario Galileo Galilei, lo que me permitía muchas veces que yo volvía con dudas del campo. En ese momento tenía el puntero láser, yo no podía llevar no tenía, en ese momento no existía, por ejemplo, Stellarium. Había otros que no me acuerdo, yo no los tenía, y entonces venía y trabajábamos por ahí en la cúpula del planetario Galileo Galilei con algunos compañeros entre las funciones, y entonces yo estaba, y esa estrella, y esa otra, y entonces iba construyendo así, de a poquito, todo el cielo, y siempre con la observación a simple vista del cielo nocturno cuando iba al campo, ¿no? Entonces, con todas esas relaciones, y sobre todo para mí siempre fue muy importante el trabajar en equipo, trabajar con gente desde lingüistas, astrónomos, gente de distintas disciplinas, gente que hace fotografía. Era enriquecedor siempre en todos sentidos. Y bueno, yo no quiero extenderme mucho e ir directamente al trabajo que vengo haciendo y simplemente decirles que para mí es fundamental para tratar estos temas, para hacer etnoastronomía, por lo menos como lo hacemos acá, el trabajo de campo etnográfico. Aprender esta forma de entender el cielo, inclusive no es verlo, es vivenciarlo, es sentirlo al cielo. Es una forma totalmente distinta de percibirlo y de relacionarse con el cosmos que me enseñaron los tobas con los que estoy trabajando. Y no es solo por ahí con la mitología, que es hermosa,
sí, esta mitología, cómo nos está hablando de esa sociedad, inclusive de la historia de esa sociedad, y de cómo tuvieron que adaptarse a las tremendas cosas que han tenido que adaptarse. Pero bueno, más allá de eso, quería darle un breve atisbo para no aburrirlos, del trabajo que estoy haciendo allá en el Chaco Central. Estoy trabajando específicamente, no sé si ven el mouse, acá donde dice, ¿bien? Que está el río Pilcomayo, bien acá en esta parte, acá cerquita de Salta y al toquecito de Paraguay. Y bueno, y mostrarles específicamente, antes cuando yo iba de las Lomitas hasta Juárez no había ruta. Pero después de a poquito se fue haciendo la ruta y fue más fácil llegar, llevaba bastante tiempo. Lo que sí es, todavía no hay camino, es para llegar hasta acá. Yo trabajo específicamente después de Pozo de Mas, en Paca Perdida, con los toas del oeste formoseño, que también fueron llamados toas Ñachilamolec, toas de sombrero negro, toas Pilagá, por distintos antropólogos. Metró fue uno de ellos, que tuve la suerte de que estuviera antes yo en esta zona y dejó una etnografía maravillosa. Bueno, también Doctor Gordillo. Bueno, ahora que ya que nombré uno, tendría que nombrar varios. Pastor Arenas, mucha que hace etnobotánica, mucha gente trabajando en esta zona y ellos siempre muy dispuestos toda la gente de Claudia Valegia, que hace poco publicó un artículo. Bueno, no voy a nombrar a todos. Y íbamos acá a Sombrero Negro, yo trabajaba con unos biólogos, más que trabajaba, iba con ellos, con los biólogos, y bueno, y hacíamos unas estadías de campo bastante extensas. Entonces, bueno, estamos acá, en el oeste de la provincia de Formosa. Y para entender más o menos cómo es el trabajo, siempre lamento que tenga tantas letritas esto, pero es muy lindo el fragmento, ese Gary Hurton, un hombre que trabajó en la zona andina, y estaba en el libro, habla de esa parte tan interesante, que es para mí de lo importante que es conocer a la sociedad con la que uno va a trabajar cuando va a hablar de su cielo. Permítanme leerlo porque me parece muy bonito, porque decía: una tarde caminé desde Maras hasta Amisminay, en compañía de un hombre viejo con quien me había familiarizado bastante bien. A mediados de nuestra caminata nos detuvimos por algunos minutos y nos refugiamos en una zanja para resguardarnos del viento frío. Traten de imaginarse mientras todo. Se materializó la inevitable botella de trago, el viento se hizo menos frío, porque son así las relaciones de campo. Me preguntó cómo proseguía mi trabajo de astronomía y le respondí que aún me sentí ignorante. Entonces le pregunté si pensaba que alguna vez yo lograría comprender el cielo y las estrellas. El hombre reflexionó por unos instantes y con un amplio gesto que abarcaba todo el campo a nuestros pies me preguntó si había logrado comprender a la tierra y a la comunidad. Cuando le respondí que no, por otra copa de trago y me preguntó cómo así podía yo tener esperanza de comprender el cielo. Más claro que eso. Y es hermoso cuando uno va al campo y decís sí. O cuando volvés a leer todas las etnografías que habías leído de estudiante y las entendés desde otro lado, ¿no? Pero bueno, yendo específicamente a los TOA del oeste de Formosa, las misiones que se establecieron ahí, ellos recién se asentaron en una misión en 1930. Yo estimo que en términos históricos eso es la nada misma. Son bastante pocos años a comparación de los lugares, ¿no? Esa es la primera misión que se instaló allí, que en realidad ellos la fueron a pedir porque imagínense que en esa época estaban absolutamente rodeados, los ejércitos, colonos, el trabajo en los ingenios. Se asentaron ahí, era en algún modo alguna protección respecto de todo lo que había alrededor, digamos, y bueno, y trataban de ir manteniendo sus pautas de conducta, pero ahora ya bajo la misión que se funda en Sombrero Negro, bajo la tutela de Alfred Lick. También el que está en el medio creo que es un lingüista del que ahora no recuerdo el nombre. Es un misionero, pero que se dedicó a la lingüística, que trabajó la parte más lingüística. Bueno, estos son los lugares donde
A veces uno tiene la suerte de parar, uno llega con su mochila, ahora hay luz, llegó la luz, y que está bueno, está buenísimo, pero bueno, uno pierde un poco de cielo, pero a ellos les vino re bien. Y bueno, llegamos con las mochilas, uno pone todo ahí y empieza su trabajo de campo. Y entonces, ¿qué es hablar sobre el cielo? Hablar sobre el cielo, yo cuando llegué empecé a preguntarle a todo el mundo, y no todo el mundo puede hablar sobre el cielo. ¿Quiénes pueden hablar sobre el cielo? Los ancianos. Derivaban a los ancianos. Yo iba con gente grande, un adulto, pero un adulto está en otras cosas. ¿Y a quién me derivaban? A los ancianos. ¿Por qué? Porque son ellos quienes pueden hablar, sobre todo con los extraños. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que las mujeres no saben? No, no es eso. Las mujeres no hablan en general, en ese momento por lo menos, ya le digo, es como una fotografía, las cosas cambian mucho todo el tiempo, es todo muy dinámico, a Dios gracias. Pero en general las mujeres no, salvo que no hubiera nombre en la familia, el que va a recibir cuando uno llega a un lugar de viviendas es el hombre de la familia. Y el que va a hablar del cielo es el anciano. Como me han dicho más de una vez, nosotros ya hablamos porque tenemos edad. Las mujeres saben muchísimo sobre el cielo. Y muchas veces más que los hombres. Pero hablan del interior de la familia. Los conocimientos se transmiten hacia el interior de la familia. Si uno quisiera estar más estructuralista, sería de las mujeres más hacia el interior, en tanto que los hombres como una cuestión más hacia el exterior. Pero yo tenía que hablar con los ancianos. Pero ¿qué pasaba? Todo eso, a medida que fueron pasando los trabajos de campo y me fueron conociendo, y algunas mujeres empezaron a hablar más conmigo, fue cambiando a medida que transcurría el tiempo, y las mujeres, cuando empecé a trabajar sobre luna, la actitud cambió. Sobre eso podían hablar más, se sentían como más libres. O no sé cómo funcionaba, pero hablaban más. ¿Cómo se le dice a luna? A Wowick. Pero antes de hablar de luna, vamos a tratar les voy a hacer brevemente el mito sobre el origen de las mujeres que tienen ellos, que es fundamental para entender esto que les quiero contar. Para ellos, las mujeres, las estrellas son mujeres. De hecho, en la Tierra antes vivían hombres animales, no había mujeres. Estos hombres animales vivían en la Tierra, cazaban, hacían todo lo que tenían que hacer, volvían al campamento, ahí dejaban la comida, comían lo que no comían, lo guardaban y volvían a ir a cazar. ¿Pero qué empezó a pasar? Lo que empezó a pasar es que les faltaba comida. Entonces, ¿qué tenían que averiguar? ¿Por qué les faltaba comida? Entonces, una de las primeras veces que me contaron este mito, me acuerdo que me esperaron en un fogón, un señor grande, que me decía que antes no quería hablar con los antropólogos, pero ahora como ya era mayor y ya tenía edad, ahora ya podía hablar. Y nos esperó así con un gran fogón en una zona muy alejada, en Isla García, que ahora lamentablemente está inundada. Y ahí me contaba que entonces, ¿qué dejaron? Y les hablaba a toda la familia, a toda la esposa, a los hijos, a los nietitos, y están todos ahí escuchando. Y me decía, entonces, primero dejaron un loro, un hombre loro, de esos hombres primigenios. ¿Y qué pasaba? ¿Qué vio el loro? Que del cielo bajaban, o por hilos de cháguar o por cadenas, mujeres bellísimas. ¿Y qué hacían? Se comían todo lo que habían cazado los hombres. Pero ¿por dónde comían? Por las vaginas, porque tenían vaginas dentadas. Comían, el loro cometió la imprudencia de hacer un ruido. Entonces, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que estaba en un árbol, lo agarraron, le sacaron la lengua y se fueron, para que no dijera nada, se volvieron al cielo. De hecho, uno me decía que por eso los loros tienen esa lengua negra, porque después se ve que se la habían vuelto a poner, después la historia sigue, como que el mito se disgrega y empieza a haber como mitos que nacen de ahí o distintas historias que se cuentan desde ahí. La cosa es que fueron dejando siempre a distintos cuidadores, todos fracasaban, hasta que finalmente uno que se llamaba Wole, que es un ave muy grande, que era el jefe, se queda ahí, ve cuando bajan, ve cuando empiezan a comer, pero cuando quieren volver a subir, ¿qué es lo que hace? Les corta todas las sogas. Algunas llegan a subir, las que estaban más altos llegaron a subir, pero muchas cayeron y se hundieron en la tierra. Entonces empieza a llamar a los hombres que habían salido a cazar, los llama y vinieron. Había uno que tenía una uña muy larga, no me acuerdo qué animalito era, me habían dicho.
empieza a escarbar y ahí nació la primer tuerta, porque cuando estaba escarbando le dio en el ojo a una de esas mujeres estrella y bueno, la dejó tuerta. Y así un montón de características que tienen que ver con la piel de los hombres, o con si tienen mucho pelo o poco pelo, según de qué animal estábamos hablando, que venían. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces ahora tenían mujeres. Hay un héroe cultural, Huaycalachi, el zorro, que dice, bueno, yo voy a tener relaciones con estas mujeres. Pero tenían dientes en la vagina. Entonces, ¿qué dijo? Él fue igual, error. Entonces, le sacaron el pene, le mordieron. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Lo que hicieron fue poner a todas esas mujeres estrellas alrededor de un fuego. Hay muchas versiones de esto, ¿no? Y una de ellas cuenta que con un palo de palo santo, le sacaron a todos los dientes. Entonces recién ahí las mujeres y los hombres pudieron tener relaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener presente para lo que vamos a seguir hablando? Que las mujeres no se quedaron en la tierra por voluntad propia, y sobre todo que debieron ser humanizadas, ¿sí? Es una tarea que fue realizada por el zorro, al que luego, bueno, se le inserta un nuevo pene, que como era un ser mágico, digamos, vuelve a tener y sigue todo bien. Entonces es una tarea realizada por el zorro, ¿sí? Entonces las mujeres tienen este origen, un origen celeste. De hecho, hoy día, salvo específicas estrellas o asterismos muy específicos y luna, en general se considera que las estrellas Huacchiñí son mujeres. Yahuó, Huacchiñí, Yahuó, son mujeres. Luna. A Luna, como les dije, se le dice Ahuoy. Traten de mantener todo esto, que después yo les prometo que se une. Luna es un ser masculino. Y con Luna, como sabemos, se miden varias cosas, o se pueden medir varias cosas. De hecho, muchas sociedades lo han hecho. Una de ellas es el tiempo. Uno puede medir periodos más chicos que el periodo anual, que ellos la embarcan también con la aparición de un asterismo, periodos más chicos que las estaciones, que también están relacionadas a toda la biodiversidad, a todo lo que hay alrededor, y con la luna se puede medir ese ciclo más pequeño al que nosotros llamamos mes, aunque es un poco más pequeño y bueno, ciertas precisiones. Ellos la medían con la luna, ¿sí? ¿Y cómo leían a la luna? La luna en esas distintas fases estaba hablando de como el crecimiento de un ser vivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le decían a la luna, que es muy pequeñita, al primer pedacito del cuarto creciente, a la primera visibilidad del cuarto creciente, Kaleka Katniut, como luna muy pequeño? También le decían Dalaichi, por tierno, como haciendo una analogía con las plantas, o Dalagai, que está relacionado con el verde, lo verdor, lo nuevo, lo tierno. Esa era una de las formas de decirle a la luna. Y algo muy importante, la luna no es solo por su forma, sino por su ubicación. Ellos cuando me hablaban de luna, siempre era señalando, siempre hay una cuestión corporal para señalar a los movimientos y hacia dónde estaba luna. Luna llena, Daini, era la dura, la que ya había madurado, ¿sí? En tanto que cuando se estaba yendo, Yileu se muere, se va. La luna se va. Y cuando no está, Kayak Awoy, no está, se fue. Entonces, como vemos, esta es como el crecimiento de un ser vivo. Nace, empieza a crecer, joven, adulto, hasta que empieza a envejecer y desaparece y muere, ¿sí? Esa era la forma de medir el tiempo. Pero también lo que era muy importante, sobre todo para las mujeres con las que hablaba, es que por medio de luna ellas podían saber cuándo iban a tener su menstruación, no su menstruación. Porque cuando tenían su primera menstruación, ¿qué es lo que entendían? Que una de ellas, me acuerdo que me contaba que yo volví muy asustada y le dije a mi mamá que estaba sangrando. Pero ¿qué era lo que había pasado? Ella me explicó, es como que Luna vino y tuvo relaciones conmigo. Una directamente me vino y me dijo, Luna me violó. Algo muy... que no es algo que hoy día por ahí crean así como algo que pasó.
pero a nivel mitológico y a nivel narrativo sigue funcionando. Luna me violó, fue como el primero de todas las mujeres. Y es lo que tiene que pasar para que tengan su primera menstruación. Y cuando tienen su primera menstruación, había toda una serie de rituales que se tenían que cumplir, pero sobre todo sabían que si habían tenido su primera menstruación en una luna joven, no porque sea algo especialmente preciso, en una luna joven, seguramente no van a volver a tener ese periodo, su nuevo periodo, en otra luna joven. Y entonces así podían medir cuándo iban a quedar embarazadas, si quedaban embarazadas. Si pasaban 2 lunas jóvenes y no venía el periodo, quería decir que probablemente iban a tener un hijo, ¿sí? Entonces, la luna está muy asociada a lo femenino, a estos ritmos fisiológicos, a los ciclos menstruales, al embarazo, que son cosas muy importantes, sobre todo el embarazo para lo que es una sociedad. Y todos esos periodos de tiempo suelen marcarse por medio de estas representaciones. Entonces, tratemos de ir uniendo lo que veníamos viendo. Hay una relación estrecha entre las mujeres y el cielo, claramente. Son seres, como puse acá en la diapositiva, liminares, que son del cielo, pero no están totalmente en el cielo, pero están en la tierra, están en un límite, moviéndose nuevamente en un límite, ¿sí? Y además, Luna es la que hace que tengan su primera menstruación, que recordemos que Luna es un ser masculino. Nunca me han dicho otra cosa que no fuera, es un ser masculino. Es masculino, Luna es masculino. Y otra cosa que les quería decir, Awoi es un ser masculino y es el encargado de que la muchacha tenga su primera menstruación. Y entonces, como me decía uno de los ancianos, que siempre me decía, no quiero que esto se pierda, yo quiero que usted lo escriba, lo tenga. Y me decía, Awoi tiene trabajo en la tierra. ¿Qué hace Awoi? Hace a las mujeres. Nuevamente una intervención celeste para terminar de conformar una mujer. Y esto, por ejemplo, es uno de los ejemplos de trabajar lingüísticamente con una lingüista alguna palabra. Una la va segmentando el término, morfema, y llegamos a la conclusión que si uno lo segmenta, es Awoi, Luna, es el que tiene relaciones sexuales. O sea, por eso, hacer estas investigaciones en lo que es la coherencia del propio idioma es maravilloso. Bueno, para mí fue maravilloso. Fue mucho tiempo de trabajo, pero bueno, el resultado es... Pero bueno, la formación de la mujer no es que se forma cuando, bueno, entonces tiene su primera menstruación y entonces empieza a ser mujer. No, antiguamente había rituales que había que cumplir, a la mujer se la apartaba de la vida social cuando tenía su primera menstruación, y sobre todo, algo muy importante, tenía que estar con una anciana. La anciana le tenía que enseñar todas las cosas importantes de la vida, para que fuera guapa, me decían ellos, para que fuera una mujer fuerte. Y entonces le enseñaba todo, y recién después de ahí no podía salir de día, no podía acercarse sobre todo a lugares que tuvieran agua porque corría mucho peligro, podía venir una nanay polio que le podía hacer grandes desastres. Pero la formación de la mujer es cotidiana, ¿sí? Hacer todas las tareas que hace cotidianamente, pero que es como que cuando llega Luna, es como que le imprime su sello y ahí sí, ahí es mujer, cuando tiene su primera menstruación. Pero es interesante tratar de ver como una insubordinación femenina frente a las reglas. Por ejemplo, si salía en el medio del medio del ritual, ¿qué podía hacer? A nivel individual se podía enfermar. A nivel familiar, si comía, por ejemplo, no podía comer algunas comidas. Si comía pescado, el que había pescado ese pescado, seguro que no iba a volver a pescar. Estaba muy restringida todo lo que podía hacer. Y a nivel grupal, lo que podía pasar, sobre todo por ejemplo, si se acercaba a pozos de agua, que primero podía venir esa nanay polio, que era una gran serpiente, que no solo podía tener problemas ella, sino que provocaba grandes inundaciones y grandes tormentas. En esa zona las inundaciones son la desgracia de ciertas épocas del año, y eso tenía que ver también con una insubordinación de la mujer, ¿sí? De la rama femenina, digamos. Entonces, ¿qué tenemos? Luna como el desencadenante de la menarca, la primera menstruación. ¿Qué es lo que hace Luna? Baja a la tierra para desposar mujeres. Y es un personaje mítico que, como decía antes,
tiene a cargo la tarea de completar o sellar la formación de esta primera etapa social femenina. Es muy importante, pasa de niña a mujer, puede tener hijos, se puede casar. Pero entonces, ¿qué es lo interesante? Que para ser tales, las mujeres tienen que volver a relacionarse con ese cielo que tiene que ver con su origen mítico. Cielo se le dice Piyem, ¿sí? Ahí les trato de recordar cómo fue que se quedaron aquí. Interesa rescatar esa constante relación con el cielo. Entonces, como les decía antes, a nivel mitológico, no se quedaron en la... Fue Huaycalachi, le sacó los dientes y todos los hombres pudieron tener relaciones sexuales con ella. ¿Y qué es lo que pasó? Podían tener hijos, familia, descendencia. Hijos, descendencia. La sociedad sigue, ¿sí? Entonces así las mujeres se convierten en esposas. A partir de su origen celeste son seres peligrosos, son seres potentes. El cielo es un lugar de mucha potencia. Son seres ambiguos, como les decía antes, no estamos ni en el cielo ni en la tierra, son obligadas a quedarse en la tierra y debieron ser humanizadas. Entonces, para ser mujeres tenés que alcanzar cierto estereotipo social de la feminidad, hay cosas que puedes hacer y cosas que no. Ahora eso está cambiando, pero en general esas sonrisas que son muy, muy vergonzosas, que se quedan atrás, en general el que sale a hablar es el hombre. Entre ellas tienen peleas y por hombres y qué sé yo nunca presencié ninguna, pero sé que son bravas, pero en general hacia los extraños, inclusive conmigo, que era mujer, por ahí se quedaban un poco atrás. Y muy importante, al regular su sangrado, que se ocupan de canalizar esa peligrosidad orgánica, poner límites a ese poder que tienen, ¿sí? Cuidándose a sí misma, cuida a todos, ¿sí? Es el punto álgido de esa feminidad, ¿sí? Ahí tienen que canalizar ese poder terrible que tienen, esa cosa extrahumana que viene del cielo. Bueno, por medio de la luna se puede hablar de los ciclos femeninos, hay división sexual de trabajo, las relaciones de género, un marcador simbólico que imprime el sello de las mujeres para toda la vida, como me decía una mujer, mi mamá siempre me dice, uy, esa era mi luna, cuando viene, no sé, la luna llena. Es algo que ellas recuerdan para toda su vida, porque era con lo que medían. Y es una lectura concreta de la temporalidad materializada de lo individual, lo conyugal y lo social. Ellas tienen que poder controlar ese peligro, si no pueden generar desgracias para ellas mismas, para la familia y para la sociedad, ¿sí? Ya a nivel teórico, lo que pasa es hay que administrar ese poder latente de la fecundidad, ¿no? Un poco todo esto se trata de eso, ¿sí? Y me interesa, para no irme mucho en el tiempo, ver las correspondencias que hay entre lo mitológico, que sería como la parte de arriba de lo que les estoy mostrando, y lo que pasa a nivel social. Es como que hay un juego de espejos, ¿no? En un principio fue el zorro el que les permitió a esos hombres primigenios poder tener relaciones sexuales con las mujeres y poder reproducirse, ¿sí? Así convertirse en esposas. Ese mismo rol parecería seguir cumpliendo la luna, que hace que el resto de los hombres puedan casarse y seguir teniendo relaciones con ellas. Y así, nuevamente, tener hijos, familias y descendencia. Solo así las mujeres pueden convertirse en esposas. Entonces vemos esta correspondencia entre lo mitológico y lo social, ¿no? Por eso es tan importante, a mí por lo menos, me resulta muy interesante y muy importante poder entender el cielo enraizado en esa sociedad. Y lo importante de ese papel de luna, ese papel masculino de luna. Hay mucha mitología respecto de luna. Muy interesante, muy linda, entre los wichí también. Y siempre me gusta cuando termino con este tema trabajar con Levi-Strauss, porque él siempre decía que él decía en uno de sus artículos del sol y la luna puede decirse la misma cosa que los innumerables seres que manipulan el pensamiento mítico. No se trata de darles sentido, se significa por ellos. Mire todo lo que los Toba trataban de significar por este mito, inclusive en ese momento que me lo contaban, estoy hablando de principios de los 2000, uno de los ancianos, y también las otras mujeres que me contaban sus experiencias de cuando tenían su primera
menstruación o cuando los que le había contado su madre que le había pasado, lo importante, las relaciones con el cielo, pero bueno, más allá de este ejemplo, para terminar ya, y para entender por ahí más, más puntualmente en cuánto me sirvió la observación, trabajar con todas estas cuestiones de astronomía de posición, trabajar un poquitito de Dapichi y tratar de ver estas cuestiones de astronomía, de esa cuestión de ver a las Pléyades, pero también lo importante que es poder trabajarlo desde el trabajo de campo y desde la astronomía. Porque, ¿qué pasaba? Yo les decía que la primera vez que había ido al campo, y ya con esto cierro, estaba con un señor que me había dicho que por qué había ido en verano, si en verano es un momento horrible para ver el cielo. Entonces yo había leído mucha bibliografía y sabía que a las Pléyades le decían Dapichi. Yo me senté, estaba anocheciendo y tenía las Pléyades justo arriba de la cabeza. Entonces estoy con este anciano que ahora ya falleció y le preguntaba, digo, bueno, ¿dónde está Dapichi? Entonces él me dice, no, Dapichi no está ahora. Yo me quería matar porque había leído todo mal, porque las Pléyades eran Dapichi, y me estaba diciendo, no está Dapichi. Y bueno, entendí todo mal, pero ¿qué era lo que pasaba? Lo que él me estaba tratando de decir, aunque estaban las Pléyades, yo las podía ver, Dapichi no estaba. ¿Por qué Dapichi no estaba? Porque Dapichi tiene, a pesar de ser las Pléyades, tiene una estrecha relación con el invierno, con Nacabiagá, ¿sí? Y lo importante de que sea Dapichi es que esté en un momento específico en el cielo nocturno y en ciertos momentos del año y en la madrugada. Son claros marcadores. ¿Qué es lo que marca Dapichi? Que empiezan las heladas. Es un contrasentido que Dapichi estuviera en febrero, aunque Dapichi son las Pléyades, ¿sí? Dapichi son muy importantes porque marcan el comienzo de un nuevo ciclo anual cuando es su amanecer helíaco, estamos hablando en junio. Entonces me interesa ver lo importante que es tener estas dos formaciones, digamos, esta cuestión de aprender a ver el cielo desde una forma más académica y también desaprenderlo a través de lo que uno le dicen en el campo, porque ¿qué es la presencia de Dapichi? En verano, claro, se pueden ver a las Pléyades, pero no, Dapichi no está, eso no es Dapichi. De hecho, después me daban otros nombres para ese asterismo, me decían que era Mapic, que es algarrobo. Cambiaba el nombre, no, era ilógico que estuviera Dapichi en invierno, porque Dapichi aparece antes de junio, lo importante es el amanecer helíaco. Y aunque no se pueda ver a las Pléyades, inclusive yo una vez recuerdo haber estado en mayo, y ellos que me decían, me acuerdo vino uno de los ancianos y me decía, uy, ya está Dapichi. No, ¿cómo que ya está? Mayo, no. Claro, había empezado el frío. No es que el asterismo estaba ahí porque se lo veía simplemente. El estar del asterismo, el estar de Dapichi, tiene que ver también con un montón de sensaciones que tienen que ver con el frío, con la helada, Entonces, también aprender a despegarse de esa cuestión tan visual con el cielo, ¿no? Simplemente como para dar uno de los tantos ejemplos que hay en etnografía de todo lo que uno tiene que aprender a ver y a volver a entender desde el punto de vista de ellos. Por eso al principio les ponía como esa ventana en la que uno empieza a tratar de entender cómo es ese mundo. Y bueno, ahora me despido con esta foto de Ignacio, que me la cedió muy gentilmente, que también es como estar en ese fogoncito que está ahí abajo y desde el que están viendo el cielo. Sobre todo les quiero agradecer la paciencia con la que me han escuchado. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. No, gracias a vos. La verdad que fue súper enriquecedora. Tenemos preguntas, así que te voy a hacer la pregunta de Leonardo Mancini. Dale. Sí. ¿Algún autor o autora que te haya incentivado para la realización de tu trabajo de campo? ¿Malinowski, Margaret Mead, Ruth Benedict o algún evolucionista? Mira, a mí los primeros libros que llegaron a mis manos por una amiga que fue la que después me animó a presentarme a las becas del Rotary fue Margaret Mead. Yo me hice muy fanática a medida que fui creciendo de Malinowski y amo profundamente a Levi Strauss. Así, confesiones y Ricoeur con todo lo que tiene, pero no sé, a mí me interesaba más que nada entender la historia de los que en general no se les escribe la historia. Y bueno, terminé acá, qué sé yo. Tenemos otra de Lumi,
que pregunta si entre los tubas de diferentes regiones la cosmovisión es la misma o no. Algunas cosas se mantienen. Dapichí suele ser bastante, el Dapichí, la relación con las Pléyades suele ser bastante general. Sin embargo, lo interesante es cómo va cambiando porque tienen distintas trayectorias históricas, distintas misiones con las que han estado. Entonces, esa cosmovisión que inclusive a nivel intraétnico ha variado por las relaciones que han trabado entre ellos mismos, va variando. Y a mí, por eso decía, ese detalle de cómo va variando, que a veces no es tan detalle, es muy interesante, porque inclusive, aunque sea el mismo referente, la historia es distinta o cambian algunas cosas y todo se va reactualizando, porque el cielo, a Dios gracias, acá no hubo no sé quién fue el que puso el nombre de las constelaciones, y dijo, bueno, y de ahora en adelante esta es esta. Las cosas siguen cambiando, porque el cielo está vivo, porque la sociedad está en cambio. Entonces se siguen leyendo otras cosas. Claro. Bien. Claudio, ¿tenés algo en el Zoom? Sí. Acá está Melina, pregunta cuál es el campo de acción en Argentina y dónde se puede trabajar en el país. Ya es más profesional como para vos. Con respecto a astronomía, sospecho. Y más que nada Claro, es investigación y estamos trabajando mucho en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata. Ahora yo ingresé acá en el Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales de la UCA. Después en Filosofía y Letras también hay un investigador sobre astronomía, pero en general hasta ahora estamos trabajando en investigación y en docencia específicamente en el seminario, acá en Argentina, ¿no? En el seminario y en la materia de Introducción a la Astronomía Cultural. Hasta ahora yo lo que te puedo decir es investigación. Siempre si hay ganas, hay posibilidades. Claro. Sí. Sí, y acá Lumila pregunta, esto ya es más, quiere seguir tus pasos, me parece, si esas becas que nombraste existen todavía y si se puede acceder a ellas. Sí, claro que se puede acceder. Las del Rotary sí, hay que seguramente conectarse con un intercambio de grupo de estudios, creo que sigue existiendo. Y después hay un montón de becas internacionales que uno, a medida que pasa el tiempo, tiene que empezar a poder buscar. Ahora lo que pasa con todo esto está todo un poco trabado, ¿no? Pero las becas siguen estando y hay muchas becas que son para formación, inclusive doctoral o hacer. Lo que pasa es que hay que ponerse a buscarla. Del CONICET, por supuesto, sigue estando, inclusive ahora sin límites de edad, y después becas en otros lugares. Y uno aplica muchas y hay que aplicar y aplicar y aplicar y en alguna por ahí surge. Sí hay. Bien. Bueno, y a partir de ahí ya son comentarios. Hermoso relato, muy interesante de María del Carmen, muy interesante y clara tu charla. Ceci, te dice Mariela Corti, hermosa charla. Bueno, hay un montón de esos, así que no te voy a repetir demasiado, pero bueno, por ahí van todos los comentarios y muchísimas gracias y nosotros te damos también las gracias. No, gracias a ustedes por convocar y bueno, y darle un espacio a visiones del cielo que son más no sé, más indígenas o menos académicas. Te hago una pregunta yo. En antropología, ¿te pasa lo mismo que en astronomía? ¿Tenés solo para investigación o podés tener otros campos de acción? No, hay bastante campos de acción en antropología porque tiene muchas líneas. La antropología es el estudio del hombre, o sea, y el hombre es vasto. Entonces, puede haber antropólogos en muchos lugares. Hay desde medicina hasta... no es que uno se aboca simplemente yo porque me dediqué más a lo que tiene que ver con indígenas, que si se quiere es como la rama más clásica. Pero hay en salud, en educación, inclusive todo este material que se está teniendo desde astronomía cultural, creo que es re importante para todo el trabajo en educación, inclusive para las mismas comunidades, para aprender a trabajar desde lo que hay y bueno, y también formar desde lo académico, desde lo que se quiera, pero hay todo un conocimiento. Pero sí, antropólogos en todos lados. Perdón. Sí, y
aprender la lengua toba, ¿no? Que fuiste a un ¿Cómo? lugar específico para aprender su lengua, la toba. Ah, no, sí. No, yo no Eso, sé todo, ¿eh? pero Sé vos algunos, ¿viste yo con trato de ellos? trabajar, yo sí, ellos me van enseñando, pero yo trato de trabajar términos específicos. eh, Tiene que ver Cuestiones con tu campo. específicas y lo que hice fue, cuando trabajaba con esta lingüista, yo grababa textos en idioma, los íbamos traduciendo palabra por palabra. Ahora hay una lingüista que está trabajando específicamente entre los toba. Y ellos tienen Ah, qué una bien. paciencia enorme y te enseñan todo lo que está a su alcance y más. Y te dedican un tiempo eh, que yo no me alcanza las palabras de agradecimiento para todo lo que te brindan. Sí, eso no sé. Yo estuve con los tobas en Chaco, fui 25 años, porque soy madrina de escuelas de allá. Y la verdad que les encanta que uno vaya y aprenda, pero que lo tome en serio. Ellos es lo Sí. único que te lo piden. Uh-huh. Y fue muy enriquecedora todas las actividades que hicimos con ellos y que pudimos compartir. Uno Así que aprende ojalá que mucho. sí, sí, uno aprende Mm, muchísimo. Sí, sí, se mm, enriquece mucho con sus propias historias. sí. Bueno, yo te agradezco. No sé si habrá más preguntas en el Zoom, Claudio. No, 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 ya están las preguntas y los agradecimientos. Así que si querés, anda cerrando ya la charla, salvo que alguien quiera hacer algún comentario. No, yo ¿Alguien Ceci, quiere? te quería hacer esta pregunta. Si también con ellos te pasó lo que sé que ha pasado con otros grupos así de aborígenes, y es el hecho de que cuando empezás a ir, primero están como, viste, un poco más dejados en cuanto a lo que te transmiten, a cuánto te van a contar de lo que es su tradición. Y a medida que te conocen y que vas yendo con más frecuencia, como que ya te incorporan, ¿no? A su grupo, entre su gente, y te cuentan más cosas de lo que es su vida, su intimidad. ¿Te pasó con ellos? Sí, sí, pasa que inclusive de ir tan seguido empezás a entrar en el círculo de las visitas. Tienen como un círculo de visitas. Y después también lo que me pasaba, sobre todo con los más ancianos, porque había cosas que tenían que ver con el cielo que habían dejado de usar. Entonces me decían, yo para la próxima voy a estudiar lo que usted me está diciendo, porque son los estudios de los ancianos, ¿sí? Entonces es aprender y tratar de recordar también cosas que por ahí van dejando algunas de tener un uso, o sea, existen, están, las recuerdan, pero es como que tienen que sacar, viste, desempolvar de la memoria. Claro. Pero sí, también me pasaba eso que decías vos, Mariela. Claro, y ya se quedan esperándote a que vuelvas, ¿no? Sí, de hecho, cuando quedé embarazada, había uno de los señores que, pobre, después cuando volví ya estaba ciego, que había encontrado otro asterismo, le preguntaba a otra chica que iba, pero ¿y cuándo vuelve? Y yo, bueno, después volví, pero eh, aparte justo me había quedado sin beca, sin nada, ¿viste? Una inversión viajar también y hacer el Uh-huh. trabajo de campo. Sí, Al sí. final volví y todo, y bueno, y pudimos trabajar. Estaba muy preocupada y sí, te esperan. Sí, esa era otra cosa que te quería preguntar cuando dijiste inversión. ¿Vos tenés algún PIB de CONICET que te subvenciona todo esto? No, ahora estamos trabajando en obtener un proyecto, pero no, hasta ahora yo resguardo una parte de mi sueldo. En otros momentos sí estuve en otros proyectos que sí pude ir al campo para pagar el pasaje, pero en los últimos años estuve abocándome más a la publicación y no estuve aplicando a proyectos, resguardaba una parte de mi sueldo y con eso realizaba el trabajo de campo. No, me lo bancaba yo básicamente. Eso Es es duro. bueno que se sepa también. Sí, Pero bueno. es lo que hay. Bueno, Ceci, si no hay más preguntas, chicos, yo te agradezco en nombre No, gracias a vos. de todos, porque la verdad que fue muy interesante la charla, muy enriquecedora, muy linda, y les agradezco a todos los que se convocaron a esta charla, y los invitamos a seguir. El próximo jueves a las 18 también vamos a tener otra charla con mujeres en la ciencia,
va a ser una charla de divulgación, los esperamos, 18 horas, por el mismo Zoom y por el mismo Face de Astroturismo.